Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 3 de la primera carta a Timoteo. En este capítulo, el apóstol Pablo le da un mensaje a Timoteo y le enseña sobre la importancia de la cualificación de los líderes. Pablo establece los requisitos para ser un obispo o un anciano o un ministro, que es lo mismo, y ya te voy a explicar un poco más acerca de esta palabra. Pero él le explica los requisitos que debe tener una persona para ser un pastor en la iglesia, enfatizando la importancia de la madurez espiritual, la integridad y la capacidad para enseñar. También Pablo habla sobre la cualificación de los diáconos. Pablo también establece los requisitos para ser diácono en la iglesia y enfatiza la importancia de la integridad, de la honestidad y la capacidad para servir en la iglesia, que obviamente pues está sirviendo es al Señor. Y pues también habla sobre la importancia de la iglesia. Allí enfatiza que la iglesia es como la columna y cimiento de la verdad y destaca la necesidad de que los líderes de la iglesia sean ejemplos de fe, pero no solamente de fe, sino de conducta, por precepto y por ejemplo, que hablen y prediquen con autoridad, pero que vivan lo que están predicando. Al estudiar este capítulo 3 de Timoteo podremos preguntarnos tres cosas. Primero, ¿qué cualidades deben tener los líderes de la iglesia para ser efectivos en su ministerio? Segunda pregunta, ¿cómo puedo aplicar los requisitos establecidos por Pablo para los líderes de la iglesia en mi propia vida y ministerio? ¿Cómo puedo aplicar estos consejos a mí y llevarlos y ponerlos en práctica? Y tercera pregunta, ¿qué significa para mí que la iglesia sea la columna y cimiento de la verdad? La sierva del Señor en Mensajes Selectos, página 176 del año 1898 dice así: Quiere el Señor impresionar la mente y el corazón de todos los que están relacionados con la sagrada obra de Dios, con la importancia de asegurarse de que los que han de ministrar como diáconos y ancianos son hombres idóneos para que se les confíe en la grey de Dios. Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Esto contrasta con los que ocupan puestos de confianza en la iglesia, pero no tienen derecho a esos puestos porque imprimen un molde erróneo en la obra. Aparecerá lo que hay en el fondo. Compárese al buen pastor que dio su vida por sus ovejas con los que están llenos de suficiencia propia y son engreídos, dictatoriales y anhelan mandar en la iglesia. Los profetas han especificado los atributos de Cristo. Predijeron que sería un pastor benigno que llevaría las ovejas en su regazo. Hay otros señalados por la profecía que han aceptado el cargo de dirigentes e instructores religiosos a quienes reprocha la palabra de Dios por su negligencia debida a su ignorancia para hacer la obra que debieran haber hecho en sus puestos de responsabilidad. Entonces es importante, querido hermano, que tú y yo le prestemos atención primero al liderazgo de la iglesia, tanto a ancianos, ministros, pastores, como diáconos y diaconisas. Y también le prestemos importancia a la iglesia como columna y cimiento de la verdad. Que lo tengamos de esa manera. Servimos a Dios en su iglesia. No servimos a los hombres, servimos es a Dios. Leamos entonces todo el capítulo 3. Te invito para que lo hagas. Tal vez no voy a alcanzar a hacerlo, pero sí te invito para que lo leas todo. Es corto, 16 versículos nada más, pero lo que enseña es muy importante. Recuerda que Pablo le está hablando a Timoteo, porque Timoteo es un ministro, un pastor de la iglesia de Éfeso, un líder dirigente de aquella iglesia, y está puliéndolo en todo respecto al liderazgo de iglesia. Está puliendo a este pastor. Así que tú que eres un líder, querido hermano, debes prestarle mucha atención a la carta a Timoteo, las dos, para que puedas entonces llevar un buen liderazgo y la iglesia sea nutrida con el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, 1 Timoteo 3, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esta expresión, algunos comentadores dicen, palabra fiel, que se refiere a la terminación del capítulo anterior. O sea, esto va conectado con el capítulo anterior. Pero igualmente otros dicen que esto va ligado a lo que va a mencionar el apóstol en este capítulo. Y es así.
porque el mensaje que va a dar es un mensaje poderoso, y antes de mencionarlo, el apóstol dice: esto es palabra fiel. No voy a decir cosas por mi propia cuenta, no, lo que voy a decir es palabra fiel, es palabra del Señor, y va a enseñar todo respecto al obispado. Ahora, esta palabra obispado, obispo, en la Biblia de Jerusalén es interesante cómo lo traduce, y dice episcopo. Y episcopo es una transliteración muy singular de la palabra griega episcopos, y esta palabra no corresponde todavía al obispo en el sentido actual, como se le llama hoy día. No, a eso no se está refiriendo el apóstol. Este obispado o este obispo es un anciano de iglesia, un líder de iglesia. No es como hoy día se tiene en cuenta el obispo. No se está hablando de esto. El apóstol Pablo no lo está mencionando. Simplemente está dando características del líder de iglesia. No como lo tienen hoy día la iglesia popular, sino como se estaba haciendo en aquel entonces el apóstol. Un ministro del Señor, un líder de iglesia. ¿Cómo debe comportarse? Dice: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Mira estas cualidades tan interesantes que debe tener esta persona, este líder de iglesia. Y está hablando para los ancianos de iglesia, los líderes de iglesia, para ti, querido hermano, que eres predicador, que eres líder, director del grupo. Tú eres ese obispo, no en el sentido como lo ha tenido la Iglesia Católica, sino en el sentido bíblico. Un líder, una persona que ha sido comisionada por Dios para enseñar, para llevar las personas a los pies de Cristo, para instruir, para nutrir la iglesia. Mira bien lo que dice: debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. La prudencia es muy importante, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Interesante esas cualidades que el apóstol le presenta aquí, y le está hablando a Timoteo. Cuando dice apto para enseñar, es hábil en la enseñanza. El ministro de Dios debe estar dispuesto a dejarse enseñar y también a ser capaz de enseñar a otros las verdades de la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo del gran maestro de Cristo Jesús. Y en la parte de la prudencia, el comentario bíblico-adventista dice algo interesante. Dice: es una persona cuerdo, equilibrado, sobrio. Tales dirigentes siempre se necesitan en la iglesia para evitar el fanatismo y para que presidan en tiempos de grave emergencia. La prudencia, importantísimo, para que lleven el equilibrio en la iglesia. Hoy día se están levantando tantas ramas de personas que se van en contra de la iglesia, se van al extremismo, y los extremos son malos. Cualquier lado de extremismo es peligroso, no se debe llegar allí. Así que el líder de iglesia debe ser una persona muy prudente para llevar a la iglesia de una manera equilibrada, y es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Dice versículo 3: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Mira bien que el líder también debe tener a sus hijos en obediencia al Señor. Los hijos también hacen parte del liderazgo de la iglesia, porque el líder que no gobierna bien su casa no es apto para gobernar la iglesia. Es lo que dice el texto bíblico. Por eso es importante, querido hermano, que tu hogar refleje el amor de Cristo Jesús, que tu hogar refleje ese liderazgo, que tu hogar muestre a Cristo Jesús, muestre el poder del Espíritu Santo. Y el versículo 5 lo menciona, lo que te acabé de decir: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora el versículo 6 dice: no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora, ¿qué es esta palabra neófito? Literalmente es un recién plantado. Una persona que está recién convertida debería primero llegar a la madurez espiritual antes de poder dirigir a la iglesia. Entonces Pablo no está de acuerdo en que una persona recién bautizada ya se le dé un cargo de liderazgo en la iglesia. No, porque ella debe primero llevar un proceso de madurez espiritual, debe primero aprender muchas cosas. Y esta expresión envanecerse o envaneciéndose viene del griego que se traduce literalmente llenarse de humo, es decir, inflarse, enorgullecerse.
El orgullo oscurece, ofusca el entendimiento. A esto se está refiriendo una persona que recién está llegando a la iglesia y se le da un cargo de liderazgo en la iglesia. Puede envanecerse, es decir, puede enorgullecerse, crecerse. Esto es peligroso para esa persona. Por eso hay que tener mucho cuidado con las personas que escogemos para el liderazgo de la iglesia. También es necesario, dice el versículo 7, que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Aquí hay algo muy importante. Mira que no solamente el testimonio debe ser dentro de la iglesia, sino también afuera, porque eso es vital. Es importante que el líder de iglesia mantenga una buena reputación fuera de la iglesia, como se relaciona con las personas de afuera, con los del trabajo, con los de estudio tal vez, con las personas de afuera que no son de la iglesia, que ellos lo conozcan y lo tengan por buena persona, como un buen cristiano. Imagínate que un líder de iglesia que el sábado está liderando en la iglesia como anciano y llevando todos los procesos de la iglesia, pero afuera tienen un concepto terrible, fatal de él en su vocabulario, en su comportamiento y todo lo demás. Esto no es correcto, y el apóstol Pablo dice que eso es caer en descrédito y en lazo del diablo. Por eso, querido líder, debes conducirte bien, cuidar bien de cómo te comportas, cómo vives con los de afuera. Recuerda lo que leímos en la segunda carta a Corintios capítulo 2, no sé si lo recuerdas, pero si no, te invito a que te devuelvas y leas una vez más ese capítulo que es poderoso. Allí el apóstol habla acerca del conocimiento de Dios y dice que tiene un olor. El olor del conocimiento de Dios es de vida. Y dice que nosotros debemos irradiar ese olor del conocimiento de Dios, no solamente los que están dentro de la iglesia, sino los que están afuera, para los que se pierden y los que se salvan, dice el apóstol allí. Este es un concepto que el apóstol tiene muy claro y ahora vuelve a reafirmarlo en otras palabras, pero es lo mismo. El líder de iglesia, el cristiano, debe ser un ejemplo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En todo momento, en todo lugar, debe llevar una vida de madurez espiritual, de testimonio, de impacto. Así que te invito, querido líder, querido hermano, que vuelvas a leer este capítulo, lo leas detenidamente y lleves a cabo estos consejos que dice el apóstol aquí, para que tu liderazgo en la iglesia sea efectivo, sea certero, sea poderoso en Cristo Jesús. Luego, versículo 8 al 13, ahora el apóstol va a dar recomendaciones para los diáconos de iglesia. Ya habló de los ancianos, los líderes, ministros, y ahora habla de los diáconos. Los diáconos, dice asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio en la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Consejos muy prácticos e importantes antes de seleccionar a los diáconos de nuestra iglesia. Mira bien, dice, deben ser sometidos a prueba, es decir, no debe ser una persona que recién llegó a la iglesia y ya tenida como diácono, como lo dice aquí el versículo 6, un neófito. No se refiere a esto. Tiene que llevar un proceso, un tiempo de conocimiento, un tiempo de prueba. Ese es el tiempo, y la comisión que va a seleccionar a los diáconos entonces debe primero orar mucho al Señor para que los diáconos que se seleccionen sean personas idóneas para ese cargo. Ahora habla de las mujeres, versículo 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Querido diácono de iglesia, tú no eres simplemente una persona que barre la iglesia, porque ese es el concepto que se ha entendido mal del ministerio del diaconado. Se cree que un diácono solamente es para barrer y para limpiar las bancas. No, ese no es el propósito. El diácono es una persona consagrada, llena de sabiduría, de buen entendimiento, de consagración y del Espíritu Santo, porque el diácono de iglesia también debe predicar, debe enseñar y debe ir y a buscar las personas para Cristo. Por eso debe ser una persona muy consagrada. Si el diácono solamente fuese para limpiar las bancas o para barrer la iglesia, pues no estaría hablando el apóstol Pablo aquí de todos estos atributos que necesita. Tú no necesitas el Espíritu Santo para barrer, no.
es para enseñar la palabra del Señor, es para traer a las personas a Cristo. Tu testimonio, querido diácono, igual que el anciano, no debe ser solamente en la iglesia, sino afuera, con los que te relacionas afuera. Deben conocerte como un cristiano efectivo, como un cristiano leal, como un cristiano verdadero, un cristiano honesto, una persona honesta, sincera, una persona de verdad. Este debe ser el concepto que tengan las personas de afuera. Y ahora el apóstol Pablo se despide allí en el versículo 14 en adelante, y el versículo 16 dice algo interesante y termina el capítulo diciendo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande el misterio de la piedad. Dice la carta 65 del año 1905. Hay misterios en la vida de Cristo que deben ser creídos, aunque no pueden ser explicados. La mente limitada no puede sondear el misterio de la piedad. Mensajes Selectos, página 29 del año 1899 dice: la obra de la redención es llamada un misterio, y es ciertamente el misterio mediante el cual la justicia eterna se presenta a todos los que creen. La raza humana estaba enemistada con Dios como consecuencia del pecador. A un precio infinito, mediante un proceso penoso, misterioso, tanto para los ángeles como para los hombres, Cristo tomó la humanidad, ocultó su divinidad, puso a un lado su gloria y nació como un niñito en Belén. Vivió en la carne humana la ley de Dios para que pudiera condenar el pecado en la carne y para dar testimonio a los seres celestiales de que la ley fue ordenada para vida y para asegurar felicidad, paz y eterno bien a todos los que obedecen. Pero el mismo sacrificio infinito que es vida para los que creen es un testimonio de condenación para los desobedientes, testimonio que habla muerte y no vida. Y es allí donde entonces aparece que es un misterio, porque no es algo que se pueda comprender cómo es que Cristo entregó su vida teniéndolo todo, como dice Filipenses 2, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando la forma de siervo. Es un misterio grande y ese es el misterio de la piedad. Solo nosotros debemos aceptarlo porque no podemos entenderlo y predicarlo con nuestras palabras y nuestra vida, una vida de testimonio. Hazlo, querido hermano, y estarás cumpliendo la misión de Cristo. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!